Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa para adorar y bendecir su nombre. Voy a pedirle, hermanos, por favor, que abra su Biblia, Jueces capítulo 2, y vamos a darle lectura al versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora estoy delante de ti dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por ese amor infinito que has tenido por nosotros. Gracias porque nos permites estar en tu casa y me das el privilegio de poder compartir la palabra con mis hermanos. Pongo mi vida en tus manos, sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios. Llena nuestras vidas de tu palabra, nuestro corazón, nuestra mente. Llena nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Y dame la autoridad para hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Echando fuera todo aquello que quiera, Señor, robar nuestra paz y robar la autoridad que tú nos diste ahí en la cruz del Calvario, Señor, sobre todas las cosas. Te pido, por favor, que hables a través de mis labios esta hermosa palabra y haz viva la palabra en cada corazón. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Voy a darle lectura en Jueces capítulo 2, versículo 10, y dice la palabra de Dios así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Voy a tomar su lugar, hermano. Hoy voy a hablarles, le ponía a este mensaje, generaciones sin Dios. Hoy estamos viendo a través del mundo un alejamiento de Dios. Hoy estamos viendo la mayoría de las gentes sabe que existe un Dios, sabe que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, pero apartados de Dios. Dice su palabra, gente que de labios le honra, pero su corazón está muy lejos de él. Hoy estamos viendo la condición del ser humano, que es una generación que no quiere conocer de Dios. Hoy en día hay mucha gente que está renegando de Dios, mucha gente que no quiere saber nada de Dios, gente que conoció a Dios desde pequeño y que ahora está de alguna manera renegando de Dios o no andando en sus caminos. Vemos la nación de Estados Unidos, una nación donde lo que gobernaba era el amor a Dios, y hoy vemos una nación que está fuera de los estatutos y órdenes de Dios, ¿verdad? La mayoría de ellos están equivocados en su manera de vivir, en un desenfreno, dando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Vemos las naciones europeas, la nación europea o la Unión Europea, donde también imperaba el cristianismo, y que al pasar de los años han vuelto su corazón, se han vuelto de Dios, han vuelto su corazón a otras cosas, al declararse ateos, al no creer en el Dios que los sustenta. ¿Y qué es lo que lleva a una generación, a generaciones, a no vivir conforme a la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Jueces que después de que Moisés muere, se levanta un guiador que es Josué. Dios levanta a Josué. Y dice que Josué empieza a repartir la tierra. Él conquista naciones y reparte la tierra. Pero también Josué fue alguien muy importante que Dios usó para enseñarle a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida
enseñarles los estatutos de Dios, enseñarles que ellos no podían apartarse o ir fuera de los caminos de Dios y seguir a los dioses de los cananeos o de las naciones que estaban a su alrededor. Ellos tenían que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y fue algo que, así como Moisés le repitió al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida en ese desierto, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y fue algo que Josué, el seguidor o el que siguió a Moisés, aprendió a amar a Dios. Y él aprende también de esta manera a entender que fuera de Dios no hay nada, que fuera de Dios se encuentran solos y perdidos. Y nos damos cuenta que durante el tiempo de Josué, cuando él tiene que enfrentar batallas fuertes, se da cuenta que cuando el pueblo de Israel se desvía de los caminos y de los preceptos de Dios, él viene a tener derrotas. Pero él se da cuenta que estando en los caminos de Dios, él siempre va a tener vida en victoria. Entonces, es algo que aparte de repartir la tierra a Josué, es algo que él empieza a tomar en sus manos de enseñarle al pueblo la ley de Dios y a decirle que no se aparten a ningún lado para servir a los dioses, a los Baales, a servir a esos dioses que tenían las gentes que estaban a su alrededor. Él les empieza a decir esto a esa generación. Después de que Josué muere, ¿verdad? Que le ha dado a la tierra, al pueblo de Israel la heredad para poseerla, para que posean esas tierras. Dice que el pueblo, dice en el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, la generación junto con Josué y esos ancianos que entraron a tomar la tierra prometida, ellos eran gente que vieron el poder de Dios, que lo vieron y que Moisés trató de estarles enseñando todo lo que Dios había hecho con ellos en medio del desierto. Y siempre les estaba recordando qué manera tan prodigiosa y tan poderosa Dios los había rescatado de Egipto. Y les empieza a decir con qué mano de poder Dios derrota a los dioses de los egipcios, porque cada plaga que nosotros vemos era un dios que adoraban los egipcios. Y que Dios les enseñó que esos dioses no tenían poder, sino que el Dios Todopoderoso tenía poder sobre todas las cosas. Y Él les enseña a toda esa generación, a esas generaciones, del poder de Dios, y les enseña y les recuerda cuántas veces les dio de comer en el desierto, cuántas veces les dio agua, cuántas veces puso su nube, ¿verdad?, de día y su columna de fuego de noche, cuántas veces le mostró Dios al pueblo de Israel su poder, y que Moisés fue algo que hizo siempre hincapié y que lo transmitió de generación en generación, y que después Josué tuvo que transmitirla a esas generaciones. Pero dice la palabra de Dios que después de que muere Josué, la generación que había salido con Josué muere también. Y dice que también fueron reunidas estas generaciones con sus padres, o sea, murieron. Y después de esas generaciones se levantó otra generación. Una generación que no conoció a Jehová y que no conocía la obra que había sido hecha por Dios en el pueblo de Israel. Nació otra generación que no conoció el poder de Dios y que no conoció los hechos y todo lo que Él había hecho. Y no sabían quién era Jehová. Cuando yo leía esta palabra, yo decía, qué impresionante saber que las generaciones venideras no sepan quién era Jehová. Y lo ponía en el sentido de nosotros, de decir, qué difícil es que nuestras generaciones
no sepan el día de mañana quién es Jehová, quién es Dios. Y me ponía a pensar de mi papá. Mi papá conoció a Dios y a nosotros nos enseñó a amar a Dios. Y nos enseñó que había un Dios. Y desde que yo me acuerdo, yo he ido al templo y he buscado a Dios y saber que Jesucristo es mi Señor y que Él iba a regresar. Pero mis hermanos no entendieron lo que era amar a Dios. Y ellos están apartados de Dios. Y sus hijos conocieron de Dios, pero están apartados de Dios. Ahora, los hijos, o sea, mis sobrinos o los nietos de mi papá, son otra generación, que ahora no le han enseñado a sus hijos quién es el verdadero Dios. Y están apartados y no conocen al Dios verdadero. Entonces, cuando yo leía esto, era algo que me impresionaba, porque decía, Señor, ¿cómo llegó esta generación a no conocerte? Pues fue por el descuido de los padres o de los que conocían a Dios, en no enseñarle a sus generaciones que existía un Dios todopoderoso. Y que esas generaciones descuidaron también el amor a Dios, ¿verdad? Esas generaciones que como lo vemos, me llevan al templo, vamos a la iglesia, no importa, pero el día de mañana se casan con alguien que no conoce a Dios y es más fácil que esa persona que no conoce a Dios jale a un cristiano hacia el mundo y empieza a vivir las obras del mundo y apartarse en pos de las cosas del mundo. Porque yo les decía, las generaciones de mi padre que ya no siguieron, ahora están buscando otros dioses que no son el verdadero Dios. Y les están enseñando costumbres que no están escritas en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos qué costumbres imperan hoy en día o qué religión impera hoy en día, que es el catolicismo. Y están enseñando a sus hijos a hacer la comunión, a ser bautizados de pequeños, a ir a adorar a la Virgen, a ir a la basílica. Entonces, esto es algo que en el tiempo que yo me aparté, fue algo que yo también realicé, hacer cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios, pero que entendí que lo que mi padre me había enseñado era algo que tenía que estar en mi corazón por siempre. Y Dios tuvo esa misericordia y me alcanzó y entendí y recordé el poderoso nombre de nuestro Dios y Él me volvió a sus caminos. Pero mis hermanos no han querido volver a sus caminos y sus generaciones se están perdiendo de lo que es conocer al verdadero Dios. Entonces, ¿por qué no conoció esta generación a Dios? Porque no hubo alguien que le estuviera repitiendo la palabra de Dios. Porque no hubo gente que se paró y dijo, vamos a caminar. Una de las cosas que yo he aprendido con mi nieto, bueno, mis nietos, digo, Señor, ayúdame a enseñarles la palabra. Y hemos aprendido a enseñarles que existe un Dios todopoderoso, que debemos enseñarle a nuestras generaciones quién es el Dios de Israel, quién es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El peligro de no enseñarles, el peligro de no estar nosotros como padres o como conocedores de la palabra, enseñándoles a los que están a nuestro lado, se refiere a nuestros familiares. Estamos corriendo el riesgo de que ellos se pierdan, porque el día de mañana van a crecer hijos apartados de Dios. Van a crecer hijos, sobrinos, nietos, lo que usted quiera decirme de su familia, apartados de Dios, sin el conocimiento de Dios. Y van a empezar a hacer lo malo.
Dice que esta generación, como no conoció a Dios, como no conoció quién era Jehová y no conoció quién era el Dios de Israel, dice que empezaron a hacer lo malo. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 11, capítulo 2 de Jueces, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después de que muere la generación que conocía a Dios, fíjese, si mi padre no nos hubiera enseñado bien ese camino de Dios, estuviéramos ahorita sirviendo a los Baales, o estuviera yo sirviendo a los Baales, que les digo que es el caso de mis hermanos. Pero no fue un hombre que se hubiera plantado con la fuerza de decir, vamos, mi casa y yo, a servir a Jehová. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien que hubiera tomado, porque él se casó con una mujer que no amaba a Dios, con una mujer que amaba el catolicismo, era catequista. Entonces tenían diferentes ideas. Y aquí vemos que el unirse a un yugo desigual trae problemas dentro del matrimonio, porque uno camina para un lado y el otro camina para el otro lado. Mi papá quería ir al templo, mi mamá no quería ir. Después hubo un tiempo que mi mamá iba, pero entendió el cristianismo a medias, ¿verdad? Y eso nos acostumbraron a nosotros, a vivir un cristianismo a medias, que esto es lo que hoy muchas generaciones están enseñando a sus hijos, a vivir un cristianismo a medias, a no vivir un cristianismo conforme a la voluntad de Dios, sino que se viva 6 días en el mundo y el día domingo nos presentamos delante de Dios como si nada hubiera pasado y vivimos el cantarle 2 horas y escuchar la palabra, ¿verdad? El día domingo y salimos y volvemos a ser los mismos. Hoy las generaciones están viviendo un cristianismo así, a medias. Y tristemente es que esta generación de los últimos tiempos está viviendo una vida tibia, una generación tibia, que está haciendo hijos tibios, que está proclamando el evangelio de una manera con tibieza, que podemos vivir de cualquier modo y que no pasa nada. Pero el Señor nos está diciendo que cuando nosotros no entendemos quién es Jehová, cuando no entendemos quién es el Dios de Israel, entonces nuestras generaciones empezarán a hacer lo malo, porque nosotros tenemos que pararnos en la brecha, nosotros tenemos que empezar a ser vallado y nosotros tenemos que empezar a orar por nuestra generación para que sea una generación que tenga bien los fundamentos, bien los cimientos, que son la palabra de Dios, para que no caminen ni a derecha ni a izquierda. Pero si nosotros estamos siendo una generación que camina así, enseñaremos a nuestra generación a caminar así, para acá y para allá, ¿verdad? Pero Dios dice que cuando una generación no camina conforme a la voluntad de Dios, entonces empezará a ser una generación que realmente no tomará el nombre de Dios en serio, los caminos de Dios en serio, y entonces será una generación que empiece a hacer lo malo, como lo empezaron a hacer las generaciones después de Josué. Dice la palabra de Dios que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Quiere decir que esta generación ni siquiera supo lo que Dios hizo por ellos. Ni siquiera supo que Dios los había sacado de esclavitud, que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había sacado con poder. ¿Cuántas veces, padres, no estamos diciendo a nuestros hijos lo que estuvimos esclavizados en Egipto y cómo Dios nos rescató? No estamos siendo padres que les estemos enseñando o familiares que les estemos enseñando a los que están a nuestro lado el poder de Dios, cómo nos ha librado, todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios nos ha transformado, cómo ha cambiado nuestro lamento en gozo, cómo nos ha hecho de ser alguien que no valíamos la pena, ahora ser parte del pueblo de Dios y ser reyes y sacerdotes, no por nosotros, sino por la gracia de Dios
que ahora nosotros podamos tener ese privilegio. Mas, sin en cambio, esta generación se fue tras dioses, a dioses falsos. Y es por eso que Dios se enoja con esta generación. Se enoja con la generación que siguió después de Josué. Una generación que no le amó. Y dice que Dios, ahí en el versículo 14, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué quiere decir? Esta generación, hermanos, que se aparta de Dios, empezó a sufrir. Esta generación después de Josué empezó a sufrir, empezó a ser despojada de sus enemigos, empezó a que le robaran, dice que los despojaron, los entregó a manos de robadores, gente que les robaba sus bienes, les quitaban lo que poseían, y dice, y que no tenían la fuerza para enfrentar a sus enemigos. Estaban tan débiles que no tenían la fuerza para enfrentar a sus enemigos. Se había olvidado las batallas tan grandiosas que llevaron con Josué, de victoria, de conquista, de decir, estos son los enemigos y Dios nos los ha dado y en el nombre de Jehová los vamos a vencer. Y era lo que hacía Josué, salía en el nombre de Jehová y vencía a sus enemigos. Pero esta generación ya no pudo pelear. Entonces fue oprimida. Fue una generación que ya se hizo esclava otra vez y que venían a robarle y no tenía cómo defenderse. Le despojaban de las cosas y ya no tenían cómo hacer frente, porque no sabían a quién tenían que invocar, porque no sabían que tenían un Dios que es poderoso en batalla, que derribaba murallas como las de Jericó, que tenía el poder para derribar murallas y derribar gigantes. No sabían quién era su Dios, no sabían a quién clamar, no sabían a quién ir. Fue una generación que vivió sola porque no supieron a quién ir. Una generación que se dejaba pisotear por sus enemigos. Y veía yo cómo esto vuelve a repetirse en las familias que no temen a Dios, que se han apartado de Dios. Yo veo a mis familiares y yo estoy hablándoles y les comparto la palabra. Bueno, esto lo vamos a ver más adelantito. Pero yo veo sus condiciones, que están dejando que se les robe, están en manos de robadores, están en manos del enemigo. Se les ha robado la paz, no viven con paz. Hoy sabemos que el mundo está muy difícil, hay mucho conflicto, hay mucha inseguridad. Y veo yo a la gente que no teme a Dios, que se les ha olvidado quién es Dios, en una angustia, en un miedo, en una desesperación. No duermen porque no saben qué van a hacer mañana. No duermen porque no saben cómo van a pagar mañana. No duermen porque tienen miedo a lo que va a suceder. Mas, sin en cambio, no conocen la verdad de Dios. Cuando dice que Él proveerá lo que nos haga falta. Que si las aves de los cielos tienen que comer, cuanto más dará a sus hijos. Él dice que nunca nos va a dejar solos, ni nos va a desamparar. Nosotros conocemos, pero ha sido una generación y generaciones de hoy en día que no saben a quién mirar, no saben a quién voltear. Entonces vienen los robadores, viene el diablo que es el encargado de robar, matar y destruir, y no saben a dónde ir. Es una generación que ya no vive en la paz. Es una generación que
ya no tiene amor a Dios, le han robado eso. Hoy en día esas generaciones que están viniendo aquí se les está robando ese amor, porque ya tienen más amor por el mundo que por las cosas de Dios. Ahora el mundo es más importante para ellos que estar en la casa de Dios. Como decía David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hoy la gente dice, prefiero 1000 fuera que uno dentro. Y la gente está viviendo sin el descanso de Dios, sin ese amor que lo motive a vivir a mirar al verdadero Dios. Es una generación, son generaciones que se les está robando la eternidad. Generaciones que el enemigo está haciendo que se olviden de la salvación. Les está robando la salvación porque están poniendo sus ojos en otras cosas que en el verdadero Dios. Hoy las generaciones están poniendo sus ojos en todo, menos en Dios. Hoy la gente está poniendo su salvación en una vacuna. No digo no se la ponga, no, o sea, cada quien va a decidir lo que quiere hacer, pero su salvación es la vacuna. Y dicen, ahora sí vamos a estar seguros. Déjeme decirle que la vacuna no va a ser la seguridad. Nuestra seguridad es Dios. Él cuidará nuestra vida de toda plaga. Dice, y ninguna plaga tocaría nuestra morada. Pero esto es a las generaciones que han aprendido a confiar en Dios y que han aprendido a no olvidarse del poder de Dios. Pero las generaciones de hoy en día que se han apartado de Dios son generaciones que se les ha olvidado el poder de Dios, que se les ha olvidado quién es Dios. Entonces, hoy las generaciones están viviendo en ese temor y se les está robando la salvación. Ahora no les importa la salvación. Ahora no les importa dónde pasarán su eternidad. No les importa lo que pase mañana. No les importa si mueren y mueren en esa condición. Ellos solo quieren vivir la vida. Hay otros que ya están renegando de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios es poderoso? ¿Por qué no detiene a los malos? ¿Por qué va a venir hasta el último y ya después que nos hicieron sufrir tanto, viene y nos va a defender? Y gente que está renegando de Dios. Gente que ahora dice, Dios, ¿para qué? ¿Dónde estás para que nos libres de los secuestradores, para que nos libres de los asaltantes? Y la gente se está enojando con Dios cuando no ha entendido que nosotros mismos hemos sido generaciones que nos apartamos de Dios y que dejamos los caminos de Dios para vivir en los caminos del hombre, en los pensamientos del hombre, en los derechos del hombre, en lo que nos conviene como hombres. ¿Verdad? Pero no han entendido que los caminos de Dios son de bien y no de mal, que los caminos de Dios son de cuidado, de amor, de protección, de bendición, pero amaron más a los Baales que a Dios. Y dice la palabra de Dios que no solamente fueron entregados a robadores, sino que los despojaron. Cuando dice que los despojaron, y luego no pudieron hacer frente a sus enemigos. Hoy la gente no sabe cómo hacer frente a sus problemas. Hoy la gente está muriendo en suicidios, ¿verdad? Hay gente que está siendo violentada en su propia casa por el estrés y están habiendo grandes problemas dentro de la familia por causa del dinero, porque es tanta la presión, la falta de trabajo, la falta de economía, que la gente está siendo entregada a esas situaciones, ¿verdad? No puede hacer frente a sus problemas y en su desesperación está queriendo sacar su frustración, golpeando a sus hijos, golpeando a la esposa, matrimonios deshechos,
¿verdad? Hijos fuera de sus casas, en manos de gente que los va a llevar por malos caminos, ¿verdad? Estamos viendo que hoy no saben cómo hacer frente a sus problemas. ¿A quién van a recurrir? No saben, así como la generación de Josué no sabía a quién recurrir, no sabía quién era Jehová. Hoy en día, mucha gente que ha conocido a Dios y se ha apartado, no sabe que está Dios para que pueda recurrir a Él, ¿verdad? Y vemos que no pueden hacer frente a sus enemigos. Cuando estas generaciones se apartan de Dios, no tienen la protección de Dios, no tienen el cuidado de Dios. La generación de Josué vivió sin el cuidado de Dios, porque querían andar en sus propios caminos. No tenían la protección de Dios ni su bendición. Todo lo que hacían no prosperaba. Hoy vemos generaciones o familias que se han apartado de Dios y no la pueden ver. Y hacen una cosa y hacen otra cosa y trabajan y se esfuerzan de otra manera y no hay prosperidad. Dicen, es que no sé qué hacer. Me pongo a hacer esto, no me funciona. Me pongo a vender esto otro, no me funciona. Hago esto y no me funciona. Porque están viviendo sin la bendición de Dios. Cuando las generaciones se apartan de Dios, viene una maldición. Decía el Señor, maldito en tu entrar, en tu salir, maldito sería tu canasta. Pero cuando la gente vive bajo la bendición de Dios, dice, bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta, bendito todo lo que tú tocares. Él nos pondría por cabeza. Nosotros no tendríamos necesidad de pedir prestado, sino que las naciones vendrían y nos pedirían prestado. Las generaciones que se han apartado de Dios, este es el pan de cada día, pidiendo prestado para ver cómo solucionan su problema de mañana, viendo cómo van a salir de sus deudas el día de mañana. Y tapan un hoyo y destapan otro para tapar el otro. Y es gente que vive en una deuda constante, en problemas muy constantes, que llegan momentos en que casi están a punto del colapso de los nervios y del estrés por no saber cómo pagar tanta deuda. Pero han sido generaciones que se han apartado de Dios. Y quiere decir que en el mundo entero, todas las generaciones se han apartado. Estas últimas generaciones se han apartado de Dios. Y si la generación del mundo se ha apartado de Dios, la Biblia nos habla que la iglesia, la última generación, los últimos tiempos se apartarían de Dios, viviendo vidas de tibieza y apostatando de la fe, negando a aquel que los salvó, viviendo vidas corruptas, viviendo vidas que no son gratas para Dios. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, que aunque Dios les levantaba cuando el pueblo de Israel pasaba por estas situaciones, empezaba a llorar, dice la palabra de Dios, para leerles en el versículo 16 y 17. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaron. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandatos. De Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dice pues que fue una generación que cuando ya veían todas las cosas muy pesadas, empezaban a lamentarse. Y el amor de Dios
porque ni siquiera se volteaban a él, o sea, había aflicción, había dolor, y Dios volteaba y los veía y decía, mi pueblo sufre de esta manera. Entonces él, movido a misericordia, dice que les levantaba jueces. Y después de que les levantaba a esos jueces, los libraban de sus opresores. Pero después de que ya habían sido librados de sus opresores, ellos volvían a lo mismo. Otra vez, volvían a hacer lo mismo. Vivían a vivir vidas que no le agradaban a Dios. Se les olvidaba que Dios los había ayudado. De alguna o de otra manera, Dios siempre le quería mostrar al pueblo de Israel que Él estaba ahí, que le conocieran que era poderoso para librarlos, mas sin en cambio veían el poder, veían el milagro y después se apartaban. ¿Cuántas veces en esta generación Dios no ha levantado gente para que le hable a nuestra familia? Y hemos estado compartiendo la palabra en nuestra familia y diciéndoles que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Dios, pero no quieren oír. Pero viene el lamento, viene el dolor, viene la aflicción y claman a Dios y Dios los oye, pero después de que les ha resuelto el problema, otra vez se vuelven. En una ocasión me tocaba con mi hermana, a su hijo le decían que tenía de los riñones, ya deficiencia de riñones, y pues que ya no iban a poder hacer nada. De un día para otro, él estaba pequeño y amaneció ya hinchado, muy hinchado, y le dijeron los doctores que su hijo estaba mal de los riñones. Y en ese momento me dice, Viviana, por favor, ayúdame a orar por mi hijo, porque mi hijo está mal. Y yo me acuerdo que, bueno, oramos por él y el Señor me decía, dile que la paga del pecado es muerte. Y yo le digo, Señor, pero también tu palabra dice que tu dádiva es vida eterna. Dale la oportunidad. Y los médicos de repente, después de haber hecho estudios de los riñones, pues ya desahuciado de alguna manera, le vuelven a dar esa noticia de que algo pasó, que su hijo solamente era creo que no aceptaba una vitamina, sus riñones, y eso estaba provocando, después de que ya le habían dado otro diagnóstico. Yo sé que fue el poder de Dios y hasta la fecha su hijo está ahí. Y yo le decía en ese momento, busca a Dios, Dios te ama, Dios está tratando contigo. Dios quiere que veas su poder, así como el pueblo de Israel. Y Dios ha levantado gente que le ha hablado la palabra a mi hermana y a mi familiar, a mis familias, a mis hermanos, a mis otros hermanos. Yo sé que en su casa también Dios ha levantado gente que le ha hablado a su generación, que le está diciendo, mira, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y en el momento cuando tienen el problema, se contristan, se duelen, pero una vez resuelto, vuelven otra vez al pecado. Entonces, es lo que hacía el pueblo de Israel. Y que esta generación que estábamos viendo gente que se vivió el año 2020, un año muy difícil, un año de mucha preocupación para el mundo entero y para gente en una desesperación y en un nerviosismo de lo que pasaría. Y muchos pensamos que cuando terminara esta situación de pandemia, pues la gente que conocía a Dios iba a estar aquí de rodillas delante de Dios. Pero nos damos cuenta que ni aún con la pandemia quisieron volverse a Dios. Que ni aún con todo quisieron volverse a Dios. Y nos habla la Biblia que en el tiempo de la tribulación, aún aunque vieran todas las cosas, dice que ni aún así se van a arrepentir y que seguirán adorando ahora a todas las potestades de los aires, a los demonios y todo lo que implica el imperio de Satanás. Y no se arrepentirán, sino que van a renegar del nombre de Dios. Porque la culpa de todo hoy en día la tiene Dios. De todo lo que pasa en el mundo, la gente dice que la culpa la tiene Dios.
pero no han entendido que nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de apartarnos de Dios, somos una generación que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos manda, hermanos, en esta tarde, de instruir a nuestros hijos, para que el día de mañana no sean una generación que se aparte de Dios, sino que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Dios. Dice el Señor: enséñales en tiempo y fuera de tiempo. Háblales, estando en el camino, estando en tu casa, escríbeles los textos en los postes, en las ventanas, háblales. En todo tiempo, háblales la palabra. Háblales, te oigan o te dejen de oír, pero nosotros tenemos que proclamar que Dios es el único camino. Te oigan, hermano, o no te oigan, te digan que ya no les hables más, sigue hablando. Llegará el momento en que esa palabra no volverá vacía y que estas generaciones van a tener que regresar a Dios. Pero que esta generación que somos nosotros, que Dios nos ha ayudado para sostenernos, seamos esa generación que se pare y que hable la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Que hablemos la palabra, hermanos, porque la palabra de Dios es la única que puede hacer nuestras almas sabias, nuestras vidas sabias. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, dice la palabra de Dios así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros persistir, seguir ahí en el camino, ni a derecha ni a izquierda. ¿O tú quisieras tu generación apartada de Dios, Dani? No, yo no quiero mi generación apartada de Dios. Yo no quiero mi generación fuera de los caminos de Dios. Quiero una generación que ame a Dios. Quiero mi generación que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que se apasione por el Dios vivo. Una generación que le ame. Pero yo tengo que perseverar en hablarles la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Me oigan o no me oigan? Pero yo tengo que enseñarles quién es nuestro Dios. Y tengo que enseñarles que los últimos tiempos son malos, que los últimos tiempos se están levantando generaciones sin el temor a Dios. Y es por eso que estamos viendo hombres corruptos, hombres amadores de sí mismos, hombres blasfemos, hombres ingratos, hombres desobedientes a los padres, hombres impíos, sin afecto, hombres implacables, calumniadores, hombres intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, infatuados, impetuosos, hombres que son amadores de los deleites más que de Dios, hombres que solamente van a llevarnos cautivos, que quieren llevarnos cautivos, pero nosotros tenemos que ser esa generación que impacte.
Y esta es la palabra de Dios, hermanos, que hoy nosotros tenemos que seguir permaneciendo en el camino de Dios, seguir orando por nuestras generaciones, seguir orando, porque fuera de Dios no tenemos a quién ir. Y qué mejor, Dani, que el día que tú faltes, tus hijos digan, Señor, mi Padre me enseñó el camino de Dios. Y hoy digo, Señor, si tú todavía no vienes, yo te estoy pidiendo por mis generaciones y generaciones y generaciones. Sé que Él bendeciría hasta 1000 generaciones. Y yo quiero que esas generaciones que salieron de mí y de mi esposo sean generaciones que adoren al Dios vivo. Si Él no ha venido, pero si Él viene, quiero que estas últimas generaciones lleguemos juntos al encuentro con Dios. Entonces, hermanos, hay generaciones hoy sin Dios. Es la que estamos viviendo. Generaciones sin Dios. Pero hoy vimos lo que es vivir sin Dios y lo que es vivir con Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y que nos dé la fuerza para enseñar a nuestros hijos en su camino y a nuestras familias enseñarles la palabra. Dice, arrebátalos del infierno. Háblales y arrebátalos. Arrebátalos para Cristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos enseñas cuáles son los últimos tiempos y que son generaciones sin Dios. Generaciones que viven en sus deleites, adorando a los Baales, adorando todo y no reconociéndote a ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en tus caminos y ayúdanos a ser esa gente que hable para que nuestras generaciones sepan quién es Dios, para que nuestras generaciones el día de mañana no digan no sé a dónde ir, sino que nuestras generaciones digan yo sé que mi Redentor vive y Él nos va a levantar. Un Dios todopoderoso que ha creado el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que ha hecho todo lo que está a nuestro alrededor, que tiene el poder sobre todas las cosas, que ha vencido la muerte y que está vivo y que ha prometido regresar por nosotros y que ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Ayúdanos, Señor, para no ser una generación que vive sin ti. Gracias por esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.